¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Pasa muy seguido que luego hay cosas que como que creemos de Dios, pero como que no las creemos porque no las vemos que pudieran suceder, y entonces es muy fácil echarle la culpa a Dios y decir, pues es que no es parte de su voluntad, pero realmente no tenemos el contexto ni la conciencia de dónde viene o cuál es el sentido de lo que Dios nos habla. Una de esas cosas es el casarse. Hay mucha gente, yo creo que he escuchado a demasiada gente en mi vida decir, yo creo que no es parte del plan de Dios que yo me case. Pero fíjense nada más lo que dice la Biblia. En Juan 8, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: Jesús le dijo a esta gente, a la gente que creyó en él, y fíjense cómo hay una limitante, o sea, esto no es para todos, nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, porque hay gente que es simpatizante de Jesús, pero hay gente que le cree a Jesús. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y un día conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir esto? La verdad puede convertirse en una realidad, y la realidad puede atar a las personas. Pero que dice, el que cree en Jesús va a conocer la verdad, y cuando conozca la verdad lo va a hacer libre, porque la verdad simplemente va a tener un efecto inevitable y no opcional. Cuando hablamos de la gente que dice que se quiere casar y que cree que Dios no tiene a alguien para ellos, o que Dios no quiere que se casen, está tomando la palabra de Dios como si fuera opcional. Porque fíjense nada más, en el libro de Génesis dice Dios en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, después dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le dé una ayuda idónea. Esto quiere decir que el primero que sabe que no es bueno que estemos solos es Dios. Y esto aplica para todos, no dice para unos sí, para otros no. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y después dice que le creó una ayuda idónea. Quiere decir que hay una persona perfecta para cada uno de nosotros si nos atrevemos a conocerla, a buscarla. Y sobre todo como hombres, porque fíjense nada más, esto es importante. También dice la Biblia que el hombre que haya esposa, y para allá hay que buscar activamente, o sea, ¿no? Dice, el hombre que haya esposa haya el bien y el favor de Dios. Entonces imagínense, si alguien se jacta de decir que Dios no quiere que se case, entonces está diciendo que Dios no tiene un plan de bondad y de bendición para esa persona. Porque la palabra, por más que le busquemos por un lado y por otro, toda la Biblia hace sentido. Y por favor, no me malentienda, este devocional no se trata sobre casarse, sino se trata de entender la verdad de Dios como algo que nos dé libertad. Porque hay gente que está buscando cómo casarse, pero el problema es que no sabe para qué casarse. Porque hay gente que se casa para no estar sola, y hay gente que se casa para salirse de su casa, y hay gente que se casa porque no sabe qué hacer con su vida, ¿sí? Pero nunca se ha puesto a pensar para qué se casa la gente. Fíjense nada más, Dios Padre le dio a Adán y a Eva una bendición cuando salieron del Edén. No los maldijo, los bendijo y dijo, fructifiquen, multipliquen, se llenen la tierra, sojuzguen la tierra y gobiernen sobre ella. Y les dijo, ahora que ya están allá en la tierra, necesitan casarse, necesitan ser marido y mujer, y cuando sean así, necesitan fructificar, necesitan crecer y dar frutos en conjunto, porque también dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces cuando se juntan, tienen que fructificar, y lo dice multiplicarse, y después dice llenar la tierra, que son dos cosas muy diferentes. Multiplicarse dice, creen a otras personas iguales a ustedes, y después dice llenen la tierra, tengan hijos en cantidad. Primero multipliquen la calidad y después multiplíquense en cantidad. Entonces eso tiene que ver, tiene mucho sentido, tiene muchas cosas que tenemos que considerar. Y después dice, sojuzguen la tierra, sean ustedes los que deciden entre el bien y el mal, y por último gobiernen y enseñoréense de la tierra. Hay un papel, hay un plan específico para cada bendición, y cada cosa que nosotros decidimos creer como alterna o opcional, estamos dejando fuera a Dios y a su voluntad, cuando Dios lo dejó todo muy claro. La verdad de la Biblia está ahí. Dios anhela que seamos prósperos en todo lo que hagamos.
Nomás para recordarle un par de citas, en Josué 1:8 y en Salmos 1:1 al 3. Y dice, y prosperarás en todo lo que hagas. Sin embargo, hay un montón de gente allá afuera que dice, Dios por algo hace las cosas. Hay gente que dice que los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de los hombres. Sin embargo, la Biblia dice que hay dos tiempos, un cronos y un kairos, y ahí es en donde está diferenciando. El cronos es el tiempo que mide los minutos, los segundos, las horas, los días y los años, por mientras el kairos manifiesta la voluntad de Dios y dice el tiempo de Dios es perfecto, tajante, inmediato. No está hablando que sean tiempos diferentes, porque Dios no es alguien que está esperando a ver cómo nos desespera, sino es un Dios que está esperando a ver cómo arrebatamos las bendiciones del cielo. Cuando Dios nos dice que conoceremos la verdad, quiere decir, nosotros aquí en la tierra vivimos una realidad alterna, y la realidad es provocada por nuestros actos diarios. Hablamos de la actividad y la consecuencia de cada actividad. Pero dice Dios, hay una verdad que es inamovible. Y la verdad que es inamovible es aquella que nos enseña que la cruz del Calvario fue planeada antes de la creación del hombre. O sea, aún no pecábamos y Dios ya había decidido perdonarnos antes de crearnos, porque sabía que íbamos a ser imperfectos y que íbamos a necesitar de su amor. ¿Verdad que eso cambia todo? Porque entonces no hay nada que yo pueda hacer en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades podrán separarnos del amor de Dios. Pero hay gente que prefiere vivir en la realidad que en la verdad. Y es por eso que necesitamos conocer de la Biblia, para que nos hagamos amantes de la verdad y podamos vivir en la libertad de la verdad de Dios. Porque no es que Dios nos quiera metidos en una iglesia. Dios nos quiere allá afuera siendo discípulos. En ningún lado dice que vayamos a la iglesia. Dice que nos congreguemos y que adoremos a Dios en el día de reposo, que son cosas muy diferentes. La iglesia es la consecuencia de nuestra fe. No es el lugar en donde nos acercamos a Dios. Ese es otro mito que nos ata. Por eso a la gente no le gusta ir a la iglesia, porque la gente tiene una lucha con su orgullo constantemente, en donde no está completamente convencida de que tenga o no tenga que acercarse a Dios. Cuando iglesia viene del vocablo eclesia, que viene del griego, y eclesia dice un grupo de personas convocadas con un mismo fin. Eso es todo lo que significa iglesia. Entonces dice, mira, todas esas personas que están haciendo la voluntad de Dios se juntan a adorar a Dios y hacen iglesia, porque están viviendo de acuerdo a la verdad y no a la realidad. ¿A poco no suena muy distinto? Porque alguien cree que nosotros los pastores queremos tener a la gente encerrada en la iglesia, cuando realmente lo único que queremos es ver a la gente que está buscando reflejar el carácter de Dios, y nos interesa a lo mejor orientarlos un poco y apoyarlos un poco, y sobre todo desatar en esas personas el poder del Espíritu Santo para que puedan hacer las obras increíbles de Dios. Los pastores no contamos ovejas. Los pastores no contamos ovejas. Los pastores enviamos gente al mundo, ¿sí?, para que conquisten el mundo para Cristo. Eso sí lo hacemos. Pero eso es algo muy, 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 muy diferente. Y espero que le haga el sentido que me hace a mí. Porque hay una condicionante, dice, aquellos que creen en Cristo, ¿sí?, son los que conocerán la verdad y serán libres. La pregunta es, ¿cuánto cree usted que hubo un Dios que en su momento se tomó la molestia de bajar del cielo, despojarse de su identidad celestial y venir a morir por nosotros, para luego ratificarse como el Dios eterno y el Dios vivo? ¿Y qué le hay? Porque si pensamos en Dios como una alternativa, entonces no creemos en Cristo, somos simpatizantes, y por eso todas las verdades de la Biblia nos parecen absurdas, nos parecen tediosas, nos parecen cansadas, porque no nos hemos tomado la molestia de creer en Cristo, más allá de alguien que nos puede sacar de apuros y alguien que nos quiere para que no nos sintamos mal. Y no crea, por favor, que estoy tratando de hacerle sentir mal. No.
quiero desatar en todas esas personas que están allá afuera, que están sufriendo porque quieren creer pero no entienden en qué creer. En lo único que tienen que creer es en Cristo. Y por eso es importante que cuando menos, ¿sí?, hayan leído los 4 evangelios para que puedan entender la razón de ser de Jesús. Yo les invito a que reflexionen esto y a que busquen la verdad para que vivan con una total y plena libertad día a día. También les invito a que visiten las redes sociales de Inspiración Radio y también las de redcouch.mx, y que por favor compartan este video con tanta gente como puedan, porque es importante que la gente conozca la verdad para que viva en la libertad de Cristo. Nos vemos pronto, que Dios les bendiga. Hasta luego.